Con tu amor me transformaste, he vuelto a nacer. Tu canción rompió el silencio, he vuelto a creer. En el día y en la noche, tu paz puedo encontrar. Con mis manos hacia el cielo, mi alma cantará. Y esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Late tu amor y esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Alegras mis días, hay fiesta, hay vida. Oh, 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 Con tu poder todo haces nuevo, sé que estás aquí. Cantaré de tu victoria por lo que has hecho en mí. Y esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Date tu amor, esta pasión no puedo esconder en mi corazón. ¡Juntos! Alegras mis días, hay fiesta, hay vida. Alegras mis días, alegras mis días, hay fiesta, hay vida. Disfrutaré la vida que me das. Gracias daré en cada amanecer. Voy a soñar pues todo es posible en ti. Amo vivir, voy a vivir por ti. Voy a vivir por ti. ¿Cuántos están listos para recibir el gozo del Espíritu Santo? 1, 2, 1, 2, 3. Amo vivir, voy a vivir por ti. Alegras mis días, hay fiesta, hay vida. Oh, 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 grito de júbilo. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar. Sobrenatural, sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial.
Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, 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 sobrenatural. Bendito, tú eres Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios. Dígaselo. Sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Bendito es el Señor. Vamos a leer en el libro, vamos a leer hoy 2 versículos de porciones diferentes de la palabra. Una está en Santiago capítulo 4 versículo 1. Santiago capítulo 4 versículo 1. Yo voy a leerles esta palabra en la versión Dios habla hoy. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Voy a volverlo a leer. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Y vamos a leer también en Efesios capítulo 6, el versículo 12. Versión Dios habla hoy. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea.
Voy a volverlo a leer. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. Aquí la palabra, cuando se refiere a cielo, se está refiriendo al primer cielo y al segundo cielo, no al tercer cielo donde está el trono de Dios. Y dice que no luchamos contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Esas fuerzas espirituales a las que se refiere la palabra es al mismo Satanás con todos sus demonios. Entonces hoy voy a compartirles un mensaje que he titulado Estamos en guerra. Estamos en guerra. Y vamos a mirar primero un par de videos, pero vamos a colocarlos. Los pollitos dicen pío, 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 y los transexuales desde el cuerpo mío. Hey, Blue, look at all these families. Hi, families. It's time for a Esos son bike los parade. programas infantiles que están viendo nuestros niños en los canales para niños, que ahora sí que abundan canales para niños. Me están cuestionando que adoctrine a mis alumnos y alumnas en los ideales del feminismo, transinclusividad y demás. Os jodéis. La educación no es solo enseñar a sumar y restar, multiplicar, dividir, ni a leer y todo eso, sino también a diferencia de todos vosotros que criticáis esto, a ser unas personas funcionales para la sociedad y tener dos dedos de frente que permita que todo el mundo pueda vivir en paz. O sea que si vosotros queréis enseñar a vuestros hijos a ser unos racistas, machistas, homófobos, transfobos, etc, tranquis, que yo voy a seguir enseñándoles todo lo contrario, os guste o no. ¿Estoy adoctrinándoles en una ideología que vosotros no queréis? Bien, denunciadme, la ley me protege porque educación ya hace tiempo que dice que hay que educar en estas ideas de igualdad y tolerancia. O sea que voy a repetir lo dicho antes, os jodéis, seguiré adoctrinando a vuestros hijos, a vuestras hijas y no podéis hacer nada para impedirlo. After seeing a September 9th school board meeting in Texas on pornography in schools, I decided to check the titles at my child's school. Esta madre de familia muestra un par de textos The books con los were que available. educan a sus hijos en ese colegio. And we checked them out. Both of these books include pedophilia, sex between men and boys. Both books describe different acts. One book describes a fourth grade boy performing oral sex on an adult male. The other book has detailed illustrations of a man having sex with a boy. The illustrations include fellatio, sex toys, masturbation, and violent nudity. Sigamos con el siguiente video. Hola amigos, amigas, estoy aquí con Dan. Ella es una mujer trans que ha venido al Congreso a visitarnos, pero quiero saber cuál fue el propósito de tu visita aquí al Congreso, Dan. Bueno, hoy estuvimos aquí radicando un proyecto de ley para acabar con las terapias de conversión. Estos son procesos en los Un momentico. Otra vez. Terapias de conversión. ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es terapia de conversión? Bueno, las terapias de conversión son este proceso donde iglesias o centros religiosos intentan cambiar o transformar nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género.
Por eso es que en Colombia radicamos este proyecto de ley para evitar estas prácticas violentas. Terapias de conversión. Mira, aquí leo: exorcismos, electrochoques y violaciones correctivas. Mierda, ¿qué es esa vaina, hermano? Estos son procesos que hacen a veces centros religiosos o personas que practican o dicen practicar psicología o psiquiatría, que buscan justamente modificar nuestra orientación sexual o identidad de género creyendo que tenemos algo que curar. Imagínense que un papá muy adolorido dentro de su machismo porque su hijo o su hija son homosexuales, la llevan a una terapia de conversión y le hacen esa violación correctiva. ¿Eso en qué consiste? Básicamente es, por ejemplo, cuando a mujeres lesbianas o a hombres trans intentan cambiarles su orientación o su identidad de género y les violan creyendo que esta acción les va a garantizar que se vuelvan heterosexuales. Increíble. Bueno, pues esto ya es una sociedad medieval donde donde una persona no se puede reconocer en sí misma y tenga que preguntarle al otro qué quiere que sea. Papá quiere que sea hombre, papá quiere que sea mujer, ¿cierto? Más o menos estamos en esa etapa. Lo importante de este proceso, por ejemplo, es que quienes estén viendo esto, quienes conozcan a personas que están siendo en estos momentos llevadas a terapias de conversión, puedan acompañarlas, sobre todo no sentirnos soles, es una parte muy importante de este proceso. Bueno, nosotros como congresistas vamos a acompañarlas y acompañarlos. En el primer video veíamos cómo en las escuelas, en los jardines y en los colegios están adoctrinando a nuestros niños, a nuestros muchachos, nuestros hijos, en todas estas ideologías que van en contra de la palabra. Y como decía ese muchacho que es un maestro gay, pero decía, ustedes padres se pueden oponer y no les puede gustar lo que estamos haciendo, pero lo vamos a seguir haciendo, y si no les gusta, denúncienos, que a nosotros la ley nos respalda. Y esto es lo que en muchos países ya se está probando, que en nuestra nación incluso radicaron un proyecto de ley para que y más exactamente en la ciudad de Bogotá, la educación en los jardines y en las escuelas fuera dado por esta comunidad LGTB y no sé cuántas letras más ya tienen añadidas, para que ellos fueran los encargados de educar a nuestros hijos. Entonces, esto nos lleva a que estamos en una guerra. Es una guerra. Y es una guerra, nosotros debemos saber que nuestra guerra es espiritual. Amén. La que luchamos los hijos de Dios es espiritual. Y en segundo lugar, el otro video que veíamos, esta persona que fue al Congreso de la República, el que le estaba haciendo la entrevista es un senador de la República de Colombia, se llama Gustavo Bolívar, y dice que ellos están ahí para apoyar en todo lo que estas personas necesiten. Y esta persona había ido a radicar un proyecto de ley para acabar con las prácticas violentas que se viven o que hacen dentro de las iglesias, que llaman terapias de conversión, y que incluyen, según ellos, exorcismos, electrochoques y violaciones correctivas. Bueno, particularmente yo no conozco ninguna iglesia cristiana que haga exorcismos. Nosotros, ¿qué hacemos por personas como ellos? Oramos por ellos, declaramos su libertad para que, pero oramos, básicamente eso es lo que hacemos, oramos para que Dios en su misericordia los haga caer en cuenta del error en que pueden estar o en el error en que están. Ya no sabe uno ni cómo hablar para que no vayan de pronto a afectar el canal y por donde pasamos el video de estos mensajes. Pero
terapias de conversión y electrochoques. Yo entiendo por eso electrochoques como esas pistolas que cargan los policías muchas veces para paralizar a las personas con un choque eléctrico, y que seguramente, según estas personas, las hacen en las iglesias para sanarlos, para cambiarles su identidad de género, su orientación sexual. Pero realmente esto es una acusación que falsa, porque personalmente en nuestra iglesia, ¿alguien ha visto que aquí se hagan esas cosas? Electrochoques, exorcismos, violaciones correctivas. Decía este personaje LGTB, decía que los llevan a las iglesias y que los violan para volverlos hombres. Esto es una persecución a la iglesia. ¿Se imaginan donde aprueben ese proyecto de ley? Pues nos callan. En muchas partes del mundo ya están circulando proyectos de ley para censurar la Biblia. No sé si ya en alguno esté censurada, pero o por lo menos como empiezan por una parte, censurar algunos o varios versículos, todos aquellos versículos o todo aquellos capítulos de la Biblia que hablan contra estas prácticas de ellos, de esta desviación sexual, que la Biblia dice que es pecado. Claro que estas personas merecen nuestro respeto, debemos respetarlas. También merecen nuestra compasión y debemos orar por ellos para que el Señor en su misericordia les haga entender la realidad de las cosas. Pero no porque tenemos que respetarlos y tener compasión de ellos, entonces tenemos que aceptar sus prácticas como normales o aceptar su anormalidad como normal. Y que vengan a discipular a nuestros hijos, nuestros jóvenes en estas cosas. ¿Se imaginan la próxima generación? Si nosotros no nos levantamos y hacemos lo que tenemos que hacer, pelear esta guerra, pelear esta batalla, pero como debemos hacerlo. Vamos a mirar que, como les decía, aunque la guerra que enfrentamos es espiritual, sí afecta todas las áreas de nuestra vida. Es una guerra espiritual, pero afecta todas las áreas de nuestra vida, afecta nuestra área física, nuestra área emocional, todas las áreas de nuestra vida. Y su origen, el origen de esta guerra que estamos viviendo es tanto interna como externa. Y lo vimos a través de los dos versos que leímos de la palabra. Recuerda ahora cómo le llaman a esos versículos que hablan en contra de estas desviaciones sexuales. Le llaman discurso de odio, y así lo están haciendo ver. Dice, entonces vamos a ver guerra interna. Ahí leímos en Santiago capítulo 4, el versículo 1, que dice: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando. ¿En dónde? ¿En dónde? En su interior, en nuestro interior. Los malos deseos que siempre están luchando en nuestro interior. Y recordemos, yo les compartía ya sobre esto en otros mensajes. ¿En dónde empiezan esos malos deseos? Los malos deseos empiezan en nuestra mente. En nuestra mente.
Inician en nuestra mente, y nuestra mente, si nosotros no hacemos lo que dice la palabra, de someter estos malos deseos, estos pensamientos, someterlos a la autoridad de Cristo, de renovar nuestra mente con pensamientos buenos, pensamientos de bien, entonces la mente se va a encargar con estos malos deseos de someter a nuestra voluntad para que hagamos todo lo que el enemigo quiere. En segundo lugar, la guerra también es externa. Primero que dije es interna, ¿cierto? Y segundo, en un campo de batalla que se llama mente. Y segundo, la guerra externa. Leamos Efesios capítulo 12 nuevamente. Dice: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Como creyentes en Cristo, que hacemos parte de su iglesia, debemos saber distinguir entre la lucha espiritual y otras luchas que se pueden vivir también en esta tierra, como las luchas políticas, la lucha de tipo social o aún luchas personales que vivimos cada uno de nosotros, sea por nuestra economía o por las situaciones. Tenemos que aprender a distinguir entre esas luchas y la guerra espiritual que nos levanta Satanás para tratar de apoderarse de nuestras almas, para tratar de robarnos, de quitarnos esa salvación tan grande que Dios nos ha dado y que Él nos dice que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidarnos para no vernos arrastrados a entablar batalla contra adversarios humanos. Nuestro enemigo no son las personas, no son las demás personas. En lugar de luchar contra las invisibles maniobras de Satanás y sus demonios que están detrás de todos estos ataques, como les decía, son enemigos demoníacos, son los que están detrás de mucho de lo que sale a nuestro encuentro para dañarnos. Pero grande es la protección y los recursos con los que Dios nos ha provisto para enfrentar este enemigo, de manera que el mal se tiene que ver obligado a retroceder de nuestras vidas. Claro, el mundo está en una oscuridad terrible. Y el mundo que no acepta a Dios va a recibir su merecido. Y cosas duras. Y esta batalla, esta guerra es fuerte en contra de nuestros hijos, en contra de la familia, en contra de los valores bíblicos, en contra de la misma Biblia. Es una batalla fuerte. Pero mis hermanos, por terrible que se vuelva este mundo, y está escrito en la palabra que vamos a llegar a puntos tan bajos de tanta inmundicia que asusta, pero el Señor nos advierte: nosotros no tenemos que asustarnos, porque nosotros estamos viviendo es en el reino de los cielos, aunque estamos aquí en la tierra. Y el reino de los cielos quiere decir que tenemos un rey, y que ese rey que tenemos se llama Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todopoderoso, que nos guarda, que nos cuida, que nos ayuda. Dios nos ha dado grandes recursos
o nos ha provisto de grandes recursos para enfrentar a este enemigo. Así que vamos a mirar cómo enfrentamos entonces esta guerra. Y vamos a leer en Efesios capítulo 6 los versículos 10 y 11. Dice la palabra: y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Es lo primero que tenemos que hacer para enfrentar esta guerra. Buscar a Dios. Es en las fuerzas de Dios. Por eso Él nos dice que no tenemos que pelear contra los seres humanos, porque cuando nosotros la agarramos contra las personas, estamos luchando en nuestras propias fuerzas. Debemos discernir y saber que la guerra que estamos viviendo no es contra las personas. Las personas están engañadas y en muchos casos están poseídas por influencias demoníacas, y por eso actúan y obran como lo hacen. Entonces nosotros debemos saber que nuestra confrontación no es contra las personas, sino contra aquellos seres espirituales de maldad y de la oscuridad que están influenciando o tomando, como dicen, tienen mando, autoridad y dominio. Porque en muchos de los casos ya son personas que están completamente dominados por estas oscuras fuerzas. Por eso sigue diciendo la palabra: protéjanse. Entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? En las fuerzas de Dios, amén. Y dice: protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Por eso, saltemos al versículo 13, del 11 al 13, el 12 ya lo leímos, dice: por eso tomen toda la armadura. ¿Cuánto? Toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo, y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Y si seguimos leyendo este pasaje hasta el versículo 20, que ustedes lo van a hacer en su casa, tengo fe en eso, en donde se nos habla en qué consiste la armadura que Dios nos ha dado. Ahí en el resto de esa escritura se nos habla del yelmo de la salvación, del casco, de la espada, del calzado. Bueno, lo van a leer allá en la casa, pero yo se lo quiero resumir hoy. ¿En qué consiste esta armadura? Y esta armadura consiste principalmente en lo que representa a nuestro Dios Todopoderoso, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que llevado a la práctica sería la fe. La fe representa al Padre. La palabra representa al Hijo. Y la oración representa al Espíritu Santo. Y ese es el arma que Dios nos ha dado. Nos ha dado su presencia. A Dios, a Él nos lo ha dado en la persona del Espíritu Santo. Pero la persona del Espíritu Santo representa a Dios completo, porque es Dios. Y para que lo volvamos práctico, nos ha dejado aquí en la tierra la fe. Gracias a Dios, desde que fuimos engendrados, el Señor colocó inmediatamente en cada uno de nosotros, cuando éramos un embrión, una medida de fe. Nadie puede decir que no tiene fe, o por lo menos nadie puede decir
que no le fue dada fe, porque Dios desde que éramos un embrión puso una medida de fe en nosotros. Nos dio la palabra, aquí está, nos dejó la palabra, y esto aumenta la fe. Ahí quedó la palabra para que no nos conformáramos con la medida de fe que nos dio Dios, sino que hiciésemos aumentar esa fe. Y nos pide que oremos. Y yo trasladaba esto, le pedí permiso al Señor para poder hacer esta ilustración y sentí completa paz, porque la idea es que quede lo más claro posible en cada una de nuestras vidas. Y lo trasladaba a un partido de fútbol. Hay 3 cosas que no pueden faltar para que haya un partido de fútbol. ¿Cuáles son? La cancha, el balón y ¿qué? Los jugadores. La cancha, el balón y los jugadores. La fe representa la cancha. ¿Por qué? Porque la fe la tenemos desde nuestro inicio. Siempre hemos tenido la fe. Podemos llevar que nos hayamos hecho los locos, que bueno, lo que hayamos hecho. Aún las personas que dicen que no tienen fe están mintiendo, porque tienen fe. Así no sea en Dios, pero tienen fe. Aunque la fe que puso el Señor en nosotros fue para que lo buscásemos a Él y lo halláramos, pero por rebeldía decidimos irnos por otro camino. Entonces la fe representa la cancha. Cualquier lugar puede ser una cancha para jugar un picadito, un partido de fútbol. Aquí puede ser. Se quitan estas sillas, ponemos un par de, o una misma silla de esta allá, otra allá, y son los dos arcos, y podemos organizar nuestro partido de fútbol. Ese potrero allá puede ser, en la calle, aquí en la calle, un parque, la sala de la casa, el cuarto, la misma cama. Yo recuerdo que nos dimos unos porrazos, pero jugábamos fútbol en la cama de papá y mamá, la cama doble, y ahí nos subíamos y ahí jugábamos fútbol. Entonces cualquier lugar puede ser una cancha, y por eso está representada la fe. La palabra. ¿Qué será la palabra en un partido de fútbol? El balón. El balón. La palabra es la que hace que sucedan las cosas. El balón es la que hace que hayan goles. Si no hay balón, no pueden haber goles. Y los goles son los que dan los triunfos, los empates o las derrotas. Y la oración está representada en los jugadores, porque la oración es la que activa todo esto, mis hermanos. Si la palabra nosotros no la oramos, no la hablamos, no la expresamos, no la decimos, no la enunciamos, no la enseñamos, no la oímos, ¿qué sucede? No va a pasar nada. El balón, si está allí y no hay quien lo patee, quien lo transporte y lo lleve hacia el arco, no va a suceder nada. Se necesitan los jugadores para que tomen ese balón y metan los goles. Así que es necesario que oremos. Es necesario que oremos. Y leamos Santiago capítulo 4 versículo 2. Dice lo siguiente: ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa
y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque, ¿por qué? No consiguen lo que quieren, ¿por qué? No se lo piden a Dios. En otras palabras, no oran. El mayor mal que aqueja hoy en día a los cristianos, a la iglesia de Dios, ¿sabe cuál es? La falta de oración. Porque tenemos la fe, tenemos la palabra, muchos la escuchan, la cantan a veces, o se escuchan canciones y ahí están dándonos palabra, ahí está la palabra, pero la gran mayoría de la iglesia no está orando. Y por eso es que hay tanto cristiano tan goleado por el diablo, por falta de oración, por falta de oración. Pero sigamos adelante. Dice el versículo 3 de Santiago 4: y si se lo piden, no lo reciben. ¿Por qué? Lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Entonces, están los cristianos que no oran, pero están también los cristianos que oran, pero oran mal, oran mal. ¿Y por qué oran mal? Porque la motivación es solamente terrenal o carnal. La motivación de sus oraciones. Oran para obtener placer físico, para obtener placer emocional, oran para obtener placer material. No hay motivación espiritual en sus oraciones. Y para que haya motivación espiritual en una oración, se necesita que el primer motivo o el motivo principal de mi oración sea glorificar y honrar a Dios. Y en segunda medida, que yo crezca espiritualmente. O cuando estoy intercediendo por alguien, que esa persona crezca individualmente. Espiritualmente, perdón. Santiago 4, el versículo 4 dice: oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Cuando nuestra motivación en esta vida y en este mundo es solamente lo carnal, lo físico, lo material, mis hermanos, nos estamos haciendo amiguísimos del mundo. Por tanto, también nos estamos volviendo enemiguísimos de Dios. Recuerden lo que la palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Todo lo demás es añadido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Primero, buscar a Dios, buscar el reino de Dios. Y la única forma de buscar el reino de Dios es poner en práctica nuestra fe por medio de la palabra, hablando con Dios, orándole a Él. Tenemos la fe, tenemos la palabra, entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué? Orar, pero orar bien. Y voy a darles algunos detallitos para que aprendamos a orar bien. Yo sé que ustedes oran y oran bien, pero podemos mejorar, amén. ¿Cómo hacer nuestras oraciones para que sean verdadero olor fragante delante de Dios y para que haya en gracia y oportuno socorro? En otras palabras,
cómo hacer nuestras oraciones para que sean realmente respondidas. Yo recuerdo de mi papá que llegaba muchas veces en un estado lamentable a la casa cuando éramos niños, en unas borracheras terribles, y a veces empezaba a irrespetar a mi mamá, a decirle cosas, quizá las cosas que él estaba haciendo por allá venía a culpar a mi mamá de eso. Entonces, dentro de todo el miedo que yo sentía y rabia, le gritaba a mi papá. Nunca le dije palabras groseras, pero le levantaba la voz. Le decía: ¿usted por qué viene a gritar a mi mamá si mi mamá está en la casa? Ella está y usted sí está en la calle. Y le gritaba. ¿Y saben qué le decía a mi mamá? Me tomaba de la mano y me decía: hijo, no le hables así a su papá. No le hables así a su papá. Qué sabiduría la de mi mamá. Porque a pesar de que venía en unas condiciones lamentables mi papá, él era mi papá. Y fue la persona que Dios utilizó para darme esta vida que hoy tengo. Y la palabra de Dios me dice: honra a tu padre y a tu madre. Y es terminante el mandato: hónralo. No dice si es bueno, si es regular, si es malo. Hónralo. Gloria a Dios. Hónralo. Gracias al Señor. Y mi papá era mi autoridad, y como mi autoridad le debo todo el respeto. Hay muchos que se acercan a Dios Padre con un lenguaje tan lamentable. Algunos he escuchado que dicen: es que Chuchito lindo. ¿Cuál Chuchito lindo? ¿Quién sabe qué demonio sea ese tal Chuchito lindo? ¿Quién dijo que el Señor es Chuchito lindo? Mi pana, mi cuate, mi compadre y otras expresiones. Mi perro he oído que le dicen a Dios. Está bien que lo hagan las personas que no han tenido ningún estudio o que han vivido en una situación en donde ese es el lenguaje que han aprendido, pero yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de aprender a hablar mejor. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a dirigirnos a Dios en oración. ¿Sabe qué dijo Él? Cuando oréis, háganlo así: Padre nuestro que estás en el cielo. Sí, claro. Dios, el Señor nos enseñó a orar y a dirigirnos a Dios con familiaridad, como nuestro Padre. Cuando el Señor Jesucristo dio esta enseñanza, fue un choque tremendo con los judíos, porque los judíos, ellos ni siquiera pronunciaban el nombre de Dios por el temor que tenían de Dios. Les daba miedo pronunciar su nombre, porque decían: ¿en qué momento yo pronuncio el nombre de Dios en vano y recibo quién sabe lo peor de Dios? Y los judíos no pronunciaban el nombre de Dios. Ellos, cuando se dirigían a Dios, le decían el Señor, Adonai.
Adonai, que quiere decir el Señor. Y cuando nuestro Señor Jesucristo les enseña a dirigirse a Dios como el Padre Celestial, fue terrible porque era, pero ¿cómo así? Dirigirme al Creador, al Todopoderoso, al Eterno, como mi papá. Pero el Señor Jesucristo y el mismo Dios lo que querían era que sí, nos dirigiéramos a Él con familiaridad. Claro que sí, con intimidad. Pero la enseñanza del Señor sigue diciendo: santificado sea tu nombre. ¿Ustedes creen que Chuchito santifica el nombre de Dios? Mi perro. Dice en Hebreos capítulo 5 versículo 7: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones. ¿Por qué? Por la gran reverencia que Jesús le tenía. Oyó sus oraciones por la gran reverencia que Él le tenía. Entonces, mis hermanos, para que nuestras oraciones cumplan el propósito en esta guerra que se levanta contra nosotros en todas las áreas de nuestra vida, tenemos que hacer oraciones, sí, con familiaridad con nuestro Dios, porque es nuestro Padre Celestial, pero con todo el respeto, con toda la reverencia. Eso no quiere decir también que, digamos, vayamos a otro lado, oh reverendísimo, amadísimo y tal, y no, con nuestro vocabulario, pero con respeto, con reverencia. Padre Santo, estoy aquí delante de ti. Señor, mira, estoy herido, Dios. Tú conoces mi corazón. Necesito de ti, mi Señor, mi Dios. Tú sabes mi necesidad. Ayúdame, Señor. Y en segundo lugar, cuidémonos de hacer oraciones antibíblicas y oraciones extrabíblicas. Antibíblicas son todas aquellas oraciones que van en contra de la voluntad de Dios. Por tiempo no puedo profundizar más en esto, pero si queremos conocer la voluntad de Dios, aquí está. Escudriñemos las Escrituras para que no hagamos oraciones antibíblicas. Un ejemplo muy rápido, así que se me viene a la cabeza a veces que, Señor, ayúdame para que no nos vayan a pillar en este robo que vamos a hacer. No, y no es exagerado. He oído de asesinos que se encomiendan a algún santo, a alguna virgen o no sé qué, para que el trabajito les salga perfecto. Y oraciones extrabíblicas son todas aquellas que tergiversan las prioridades. Como cuando alguien dice, uy, Señor, que me pueda comprar este computador porque si no, no me dan ese trabajo. Eso es una oración fuera de todo contexto. Es una oración que cierra las puertas del cielo. Porque, mis hermanos,
a nosotros el trabajo no nos lo dan porque tengamos un computador o un teléfono o una actitud o un don o algo así. Nuestro trabajo lo hemos recibido porque Dios ha querido bendecirnos. Recuerdo los requisitos para estar en el trabajo en el que está mi hijo Aimer Eduardo hoy. Era requisito indispensable sí o sí hablar perfecto inglés. Y mi hijo no ha podido ni con el español. Pero ahí está en ese puesto. Y había una fila de personas que sabían hablar 3, 4 y quizás hasta más idiomas. Pero era lo que Dios había destinado para mi hijo. Y si algo doy testimonio de mi hijo es que ha puesto en práctica la fe, la palabra y la oración. Mis hermanos, necesitamos orar más y necesitamos orar bien. Dios tiene cosas grandísimas para nosotros, iglesia. Quiero terminar leyendo Salmos capítulo 18, los versículos 1 al 6. Esta es una oración de el salmista David. Y le decía al Señor lo siguiente: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Pero saben, yo quiero hacer esta oración, volverla personal, porque yo sé que una oración como esta toca el corazón de Dios, y por eso es bueno que ojalá la repitamos todas. Si quieren seguirme, y vamos a decirle a Dios: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Repitámoslo todos: mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Paremos ahí un momento. Torrentes de perversidad me atemorizaron. ¿No son los torrentes de perversidad que hoy se vienen contra nosotros y que quieren aplastarnos, destruirnos, mis hermanos? Tenemos la fortaleza, tenemos la roca, tenemos el pronto auxilio, tenemos la torre fuerte, tenemos nuestro escudo, nuestra defensa. Dice el salmista: ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y digámoslo todos, mis hermanos: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra.